Ok, bueno, vamos ahora a dar antiadrenérgicos. Este debería ser un poquito más corto, porque bueno, ayer obviamente tenía que primero hablar de toda la parte de la fisiología, de la síntesis, los receptores. Aquí, bueno, eh, mm, no debería detenerme tanto en eso. Igual, bueno, voy a tratar de de ir refrescándole lo que vimos ayer. Y bueno, si habrán visto en mi quiz y en los quizzes de años pasados, esta parte es un poco más importante que la de adrenérgicos. Y bueno, vieron que en mi quiz creo que lo que más preguntaron fue antiadrenérgicos más que adrenérgicos. Entonces, eh, bueno, es importante que lo sepan manejar y porque, bueno, muchos de estos fármacos, sobre todo los betabloqueantes, son de uso diario y, y bueno, es importante que sepan para qué se usan, eh, cuáles son para qué patologías se pueden usar, porque no es solo hipertensión, y además que para la hipertensión no son de primera opción, pero tienen unas indicaciones muy específicas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, para recordarles cuáles son los efectos mencionaba ayer, así a manera de resumen. Recuerden que de los receptores alfa, los receptores alfa 1 son principalmente postsinápticos, se encuentran acoplados a proteínas GQ e inducen vasoconstricción. Y ese mecanismo de vasoconstricción es precisamente porque la proteína GQ va a permitir el aumento intracelular de los iones de calcio a nivel del músculo liso vascular, y eso es lo que va a generar la contracción. Va a producir va a aumentar el peristaltismo y va a producir midriasis. Y los receptores presinápticos alfa 2 son principalmente inhibidores porque se encuentran acoplados a proteínas GI, proteína Q, proteína G estimulatoria y, bueno, inhibidoras, perdón. Y eso es lo que va a generar los efectos inhibidores. Y los receptores beta son principalmente beta 1 a nivel del corazón, que eso va a aumentar todas las propiedades, va a favorecer todas las propiedades del corazón, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y batmotropismo positivo. Y los receptores beta 2, que como les había dicho, también se expresan en el músculo liso vascular, pero a predominio del músculo liso vascular ubicado a nivel del músculo esquelético. Porque recuerden que el simpático, al aumentar o al prepararnos para esos efectos o para esas situaciones de estrés, de lucha y de huida, necesita aumentar el aporte sanguíneo, el flujo sanguíneo a los músculos para así darles más oxígeno y que el músculo trabaje de una forma más eficiente durante esas situaciones de estrés. Y produce broncodilatación porque se encuentran también expresados predominantemente en el músculo liso bronquial. Ok, ahora vamos con los antiadrenérgicos. Se dividen a su vez en aquellos que bloquean cada uno de los receptores adrenérgicos, es decir, antagonistas de los receptores alfa y antagonistas de los receptores beta. Entonces, con respecto a los antagonistas de los receptores alfa, que son de los primeros que vamos a hablar, se dividen a su vez en no selectivos, en selectivos y en selectivos, o sea, y a su vez los selectivos en selectivos para alfa 1 y selectivos para alfa 2. Y los antagonistas de los receptores beta, que son los beta bloqueantes, también se dividen por selectividad y a su vez por generación. Eso es súper importante. O sea, de esta lámina quiero que la visualicen muy bien y se la aprendan bastante porque, como vieron a nivel por lo menos en mi quiz, las preguntas eran tipo, mencione un beta bloqueante selectivo beta 1. Entonces, claro, si tienes esta imagen en tu cabeza y te sabes el esquema, bueno, sabes que, bueno, selectividad por beta 1, sé que tengo el acebutolol, el atenolol, bisoprolol, esmolol y metoprolol. Y al saberse eso, ya lo que queda es saberse cuáles son las funciones extras que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, si son eh, tienen actividad simpático-mimética intrínseca o si tienen otras acciones antiadrenérgicas o vasodilatadoras que permiten potenciar el efecto hipotensor o sobre el metabolismo de los lípidos. Ese tipo de cosas son los que los van a ayudar.
Entonces, y bueno, obviamente para que sepan identificar a qué generación y la selectividad que pertenece a cada uno de estos fármacos. O sea, que cuando les digan, por ejemplo, el carvedilol, saben que, ok, es no selectivo, pero es de tercera generación. Entonces, la tercera generación tienen unas actividades extras que les permiten ser unos mejores antiadrenérgicos y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos primero en los alfa. Eh, Vamos a pasar a los alfa 1, bueno, como había dicho, en no selectivos y selectivos. Toda esta lista importante se tienen que saber es prazosina, terazosina, doxazosina, alfusosina y tamsulosina, los 5 primeros de esta lista. Estos últimos 3 no son importantes. Y los selectivos por alfa 2, mira, nunca los preguntan, o sea, no se enfoquen tanto en ellos. Aquí los más importantes son los no selectivos y los selectivos alfa 1 y estos primeros 5. Listo. Entonces, al hablar de los antagonistas alfa 1 selectivos, que son esos 5 primeros que les mencioné, ellos tienen dos grandes usos. Son antihipertensivos y se utilizan para el crecimiento prostático benigno o hipertrofia prostática benigna. Ahora, a pesar de ser antihipertensivos, no son de primera elección, porque en verdad son eh, hipotensores bastante potentes, pero que tienen unos efectos adversos también muy potentes y por ende no se utilizan como de primera elección. Ahora, ¿cuál es el mecanismo en cómo ejercen ese efecto hipotensor? Bueno, si recuerdan como les había dicho ayer, la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Ahora, si yo bloqueo los receptores alfa 1 a nivel postsináptico, en este caso que se encuentra a nivel del músculo liso vascular, no voy a evitar que se active la proteína GQ del receptor alfa 1. Por ende, no va a ocurrir toda esa cascada intracelular de activación de la fosfolipasa C, producción de diacilglicerol, de IP3. Por ende, tampoco va a haber aumento del calcio intracelular. Al no haber aumento del calcio intracelular, no va a haber ese acoplamiento, no va a haber formación del complejo calcio-calmodulina, y eso va a llevar a que no haya acoplamiento entre las cadenas de actina y miocina. Es decir, la célula muscular lisa se va a relajar. Y si es como eso está ubicado a nivel de los vasos sanguíneos, eso va a llevar a una vasodilatación, a disminución de la resistencia vascular periférica. Como les había dicho ayer, si hay vasodilatación a nivel del corazón como mecanismo compensatorio, hay taquicardia refleja y hay aumento del gasto cardíaco. Entonces, si vamos a la fórmula de presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si disminuyo la resistencia vascular periférica, la presión arterial va a disminuir. Va a reducir también el tono venoso porque los receptores alfa 1, a pesar de que les he dicho que se encuentran predominantemente en el músculo liso vascular, también, a pesar de que las venas no tienen esa gran cantidad de músculo liso como las arterias, también tienen cierto efecto sobre el tono venoso y eso puede producir una especie de venodilatación, que eso es lo que trae que disminuye la poscarga y la precarga y bueno, disminuye todo ese retorno venoso. Por ende va a haber menor volumen sistólico, eso también va a llevar a una caída leve del gasto cardíaco. Sin embargo, bueno, el mecanismo reflejo compensa todo eso. So, sí, se antepone ante todo eso. Y ahora, ¿cómo es el mecanismo sobre la hipertrofia prostática benigna? Bueno, si se recuerdan, les había dicho que el simpático, su efecto sobre el sistema genitourinario es favorecer el llenado de la vejiga. ¿Y cómo se favorece el llenado de la vejiga? Bueno, relajando el detrusor a través de receptores beta 2 adrenérgicos y contrayendo el esfínter interno de la vejiga. Ahora, ese esfínter interno de la vejiga, recuerden que a ese nivel anatómicamente también se encuentra la próstata. Y en este caso, si la próstata está aumentado su nivel, todo su tejido epitelial y glandular, que es lo que se conoce como la hipertrofia prostática benigna o la hiperplasia prostática benigna, va a llevar a una obstrucción en el flujo urinario. O sea, cuando se active el parasimpático, que es lo que va a permitir la micción, como ahí va a haber una presión extrínseca súper fuerte sobre el cuello de la vejiga, no va a impedir el flujo urinario. Y por eso ustedes ven que generalmente los adultos mayores, cuando tienen el crecimiento prostático benigno, cuando
cuando ellos saben su diagnóstico, ellos te dicen que, bueno, sí, yo comencé a orinar menos, o empezaba a orinar y el chorro se paraba, o el chorro salía con menos potencia. Ese tipo de síntomas, que son síntomas del tracto urinario inferior, es lo que caracteriza a la hipertrofia prostática benigna. Ahora, si yo doy un antagonista alfa 1 y bloqueo la acción de los receptores alfa 1 a nivel del músculo liso, ubicado a nivel del esfínter interno y del músculo liso a nivel de la próstata, voy a evitar, como el mismo mecanismo de la antihipertensión, que aumenten las concentraciones de calcio sobre las células musculares lisas, ellas se relajen y permitan el flujo de la orina. Entonces, como les pongo aquí, a nivel del músculo liso prostático, disminuye el tono del músculo liso y promueve su relajación. E incrementa o regulariza el flujo urinario. Aquí, ahora es importante que sepan esto. Para la hiperplasia prostática benigna, esto es importante porque me lo preguntaron el año pasado y también, si mal no recuerdo, nos lo preguntaron en el final. La tamsulosina y la alfuzoxina son específicas para la hipertrofia prostática benigna. ¿Por qué? Porque ellas bloquean un subtipo específico de receptores alfa 1, que son los receptores alfa 1A. Mientras que la prazosina, la doxazosina y la terazosina son más antihipertensivos. Ahora, como les había dicho, aquí ponen el ejemplo de la prazosina, pero en verdad se utiliza, también aplica para la prazosina, la terazosina y la Fluoxacina. proxazosina. Se utilizan para la hipertensión arterial porque son vasodilatadores arteriales y venosos, reducen resistencia vascular periférica, dilata vasos venosos, reduce retorno venoso al corazón y por ende reduce precarga y poscarga. ¿Cuál es un efecto adverso importante? Ok, lo pueden sacar por lógica. Si producen una vasodilatación tremenda y cae mucho la resistencia vascular periférica y eso trae una disminución de la presión arterial, eso va a llevar a hipotensión. Sobre todo es una hipotensión ortostática. Y eso se debe a, como les había dicho, a que son antihipertensivos bastante fuertes. Entonces, ellos tienen un efecto que se llama efecto de primera dosis, en donde en las primeras tomas de este fármaco generan una hipotensión bastante tremenda, pero a medida que el paciente continúa con el tratamiento, poco a poco esos mecanismos compensatorios, como por ejemplo la taquicardia refleja, el aumento del umbral o la disminución más bien del umbral a nivel de los vasoreceptores ubicados a nivel del cero carotídeo, se adaptan a esa hipotensión inducida farmacológicamente y por ende esos mecanismos compensatorios son mucho mejores y poco a poco el paciente ya no suele tener ese efecto adverso tan importante. Y por ende se recomienda que cuando se dan estos fármacos se inicien con dosis bajas y se administren de noche. ¿De noche por qué? Porque, bueno, el paciente va a estar acostado, se va a ir a dormir y no va a sufrir ese efecto de que, bueno, por ejemplo, durante el día cuando esté sentado o acostado o cualquier actividad que esté haciendo que no requiera bipedestación, el paciente cuando se pare va a sentir el efecto de la hipotensión. Entonces, al administrarse de noche, bueno, el paciente se lo va a tomar y va a estar acostado toda la noche durmiendo y no va a sentir esos efectos. En cuanto a su farmacocinética, bueno, tienen en general, ven aquí una biodisponibilidad bastante buena, casi todos, una alta unidad de proteínas plasmáticas, el tiempo de vida media suele ser corto, pero la duración del efecto es mucho mayor. Es decir, a pesar de que el fármaco ya se elimine de la circulación sistémica, el efecto vasodilatador todavía queda a nivel, sí, a nivel de todo el cuerpo. Y la principal vía de eliminación es la hepática. Esta es una lámina que, bueno, que resume un poco lo mismo, la prazosina, pero también aplica para todas las demás, los antagonistas alfa 1 que se utilizan como antihipertensivos. Se absorben por vía oral, se unen a proteínas plasmáticas, sobre todo la alfa 1 glicoproteína, tienen metabolismo hepático y sus indicaciones terapéuticas, principalmente el tratamiento de la hipertensión arterial. En insuficiencia cardíaca, mira, no son de primera elección. Pueden reducir el vasoespasmo digital en enfermedades como en la enfermedad de Raynaud, que son ese vasoespasmo generalmente inducido por un estímulo ambiental, generalmente el frío que ocurre generalmente a nivel del miembro superior, en la mano, para el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna y para mejorar el vaciado vesical. Y sobre todo para la hipertrofia prostática benigna, alfuzoxina y tamsulosina.
ellas se caracterizan por tener esa selectividad para el receptor alfa 1A, no suelen provocar tanta hipotensión arterial, pero sí puede traer otro tipo de efectos que ya se los voy a mencionar más adelante, como por ejemplo disfunción sexual. Otros efectos adversos, además de la hipotensión ortostática inducida por la prazoцина, la terazoцина o la doxazoцina, son, por ejemplo, cefalea, obviamente porque si disminuye, como hay un efecto hipotensor bastante, eso disminuye el flujo sanguíneo cerebral y puede llevar este, como mecanismo de compensación, a tratar de aumentar el flujo a nivel del cerebro y bueno, todos estos desbalances a nivel hemodinámico de la circulación cerebral puede llevar a cefalea, mareos precisamente y astenia porque bueno, la hipotensión va a traer una disminución del flujo sanguíneo a gran parte, a todos los órganos del cuerpo y bueno, sobre todo a nivel muscular puede causar esos síntomas. Bueno, como les había dicho, la hipertrofia prostática benigna, se bloquean receptores alfa-1 en vejiga urinaria, próstata y uretra proximal. Eso va a inhibir la contracción del trígono, de la próstata y de la uretra proximal y va a facilitar la micción. Va a inhibir la eyaculación. ¿Por qué? Porque recuerden que el transporte de los espermatozoides desde los testículos hasta las vesículas seminales se da a través de una serie de conductos en donde el más importante es el conducto deferente. Y si recuerdan de histología, el conducto deferente tiene una capa, tiene tres capas y la capa media, que es la capa muscular, la capa de células musculares lisas, es bastante prominente. Entonces, para que haya el paso desde de los espermatozoides, desde los testículos y el epidídimo hacia las vesículas seminales, esas células musculares lisas del conducto deferente tienen que contraerse. ¿Y cómo se da esa contracción? A través de receptores alfa-1, porque, por ejemplo, llega el estímulo dado por la noradrenalina, por ejemplo, empieza esa contracción sobre esas células y permite el ascenso del esperma hacia las vesículas seminales. Si yo doy un bloqueante alfa-1, ese músculo liso no se va a contraer y no va a permitir que el paciente pueda eyacular, es decir, va a tener anespermia. Pueden reducir la sudoración simpática, facilitan la congestión nasal, porque bueno, aquí es el mecanismo contrario de, por ejemplo, la nafasolina o la oximetazolina, que ellos, como les había dicho ayer, como son agonistas alfa-1, producen vasoconstricción a nivel de la mucosa nasal y eso disminuye la producción de moco. En este caso la van a facilitar porque van a inducir la vasodilatación que puede estar a ese nivel y van a bloquear el estímulo adrenérgico sobre la lipoproteína lipasa, sobre todo la que se ubica a nivel del endotelio. Si recuerdan un poco del metabolismo de lípidos y de las lipoproteínas, esta es una enzima que se encarga, que participa en el metabolismo de los lípidos y al tú inhibirla no va a ocurrir esa degradación o esa formación de las lipoproteínas y va a llevar a un incremento de BLL y el catabolismo de los triglicéridos y por ende aumento de ácidos grasos. Eh, y bueno, bloquean la actividad de la enzima L-acetilcolesterol acetiltransferasa y es responsable del incremento del HDL. Entonces el aumento de la VLDL, y recuerden que la VLDL se transforma después en LDL, con el aumento de los ácidos grasos más la disminución de la HDL, bueno, todo eso lleva a un perfil lipídico negativo, por así decirlo. Reacciones adversas, bueno, ya les había dicho, hipotensión ortostática, la taquicardia que refleja, el vértigo, mareo, precisamente por la misma hipotensión ortostática y la disfunción sexual por el mecanismo que ya les expliqué, sobre todo a nivel del hombre. Ahora vamos con los antagonistas alfa no selectivos, que les había hablado de dos, la fenoxibenzamina y la fentolamina. Lo importante que tienen que llevarse de la fenoxibenzamina es, bueno, obviamente que es un antihipertensivo que no se utiliza tampoco no es de uso rutinario, porque también genera un efecto hipotensor muy, muy potente, y ese efecto hipotensor potente no solo se debe a que es un antagonista alfa no selectivo, sino que es
es un antagonista alfa no selectivo y reversible. Es decir, una vez que él se une a receptores alfa 1 y bueno, también a receptores alfa 2, pero sobre todo a nivel alfa 1, no importa la cantidad de catecolaminas que puedan haber a nivel, o la cantidad de catecolaminas que puedan haber cercanas al receptor, ellas no van a ser capaces de reemplazar a este fármaco. Eso va a permitir que se genere una hipotensión ortostática o hipotensión arterial bastante tremenda, precisamente por el mecanismo que les había dicho, de que va a disminuir mucho la resistencia vascular periférica y eso va a traer disminución de la presión arterial. Puede además bloquear otro tipo de receptores, como histaminérgicos de tipo 1, muscarínicos, de 5-hidroxitriptamina, no son tan importantes, pero bueno, lo que quiero que se lleven es esta parte de aquí, o sea, el bloqueo de receptores alfa 1 va a disminuir la resistencia vascular periférica y va a inducir taquicardia refleja. Y sus reacciones adversas también, hipotensión postural, congestión nasal, taquicardia mediada por los reflejos baroreceptores e inhibe la eyaculación. Ahora, ¿para qué se usa la fenoxibenzamina? Se usa para el tratamiento del feocromocitoma y generalmente se usa para su administración, es previa a la remoción quirúrgica del tumor. Como les había dicho ayer, el feocromocitoma, recuerden que es una neoplasia de las células cromafines de la médula adrenal, en donde hay una hiperproducción de catecolaminas, principalmente de adrenalina, y eso trae una clínica de actividad simpática muy característica, sobre todo paroxística. El paciente presenta episodios, como les dije, paroxísticos y transitorios de cefalea, diaforesis, hipertensión arterial, astenia, pueden también generar palpitaciones, arritmias, cualquier cantidad de síntomas que estén asociados a esa hiperactividad simpática. Entonces, antes de uno remover el tumor, en el caso de a nivel de la médula adrenal, uno tiene que bajar ese tono simpático. ¿Y cómo se baja ese tono simpático? Administrando la fenoxibenzamina. En el caso de que, por ejemplo, el tratamiento se puede dar como tratamiento crónico en caso de que sea un feocromocitoma difuso, es decir, que la neoplasia no esté bien localizada a nivel de la médula adrenal, sino que esté de forma muy difusa y, ¿sabes? Es evaluar el riesgo-beneficio de, bueno, ¿qué es mejor? Que el paciente esté controlado farmacológicamente su tono simpático o quitarle toda la glándula suprarrenal, que, ok, no estamos quitando solo la médula, sino también la corteza, que tiene funciones endocrinas bastante importantes. Y también se puede utilizar para el tratamiento de la enfermedad de Raynaud. La fentolamina también es un antagonista alfa no selectivo, pero a diferencia de la fenoxibenzamina, es un antagonista competitivo, tanto de receptores alfa 1 como receptores alfa 2. Es decir, los niveles de catecolaminas pues sí pueden llegar a desplazar a la fentolamina de los receptores alfa. Precisamente por ese gran bloqueo a nivel de receptores alfa 1 va a disminuir la resistencia vascular periférica y la presión arterial, revierte sus efectos con el uso de adrenalina, y su uso clínico, a diferencia de la fenoxibenzamina que se usa para el tratamiento, el uso clínico de la fentolamina es para el diagnóstico de feocromocitoma. Es decir, si tú sospechas clínicamente que un paciente tiene feocromocitoma porque tiene esos picos de hipertensión arterial paroxística, tú puedes dar una prueba con fentolamina, ver si mejora el cuadro, y si es así, y bueno, obviamente con la clínica, los estudios de imágenes, tú puedes comprobar que que el paciente puede tener feocromocitoma e iniciar el tratamiento, que en este caso después sería con fenoxibenzamina. Como les había dicho, el feocromocitoma es tumor derivado de células cromafines del sistema nervioso autónomo, y la glándula suprarrenal produce una adrenalina, noradrenalina y dopamina. La localización es principalmente intraabdominal, pero existen también otro tipo de neoplasias ubicadas a nivel sí, ubicadas fuera de la glándula suprarrenal, como por ejemplo es ay, que se me olvidó el nombre de esta otra patología que produce, bueno, ahorita Neuroblastoma. cuando me acuerdo se los digo. Ajá, esa, gracias. Y bueno, la clínica principalmente, como es una neoplasia de células cromafines, hay una hiperproducción simpática, y la clínica principal es la hipertensión arterial sostenida, pero más que todo paroxística. Los rasgos sugestivos, el desarrollo de crisis hipertensiva, cefalea, palpitaciones, diaforesis,
y u otras complicaciones mucho más graves, como pueden ser arritmias, eventos cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, entre otras, por esa gran descarga simpática. La utilidad clínica y la determinación de metabolitos, bueno, esto se lo había dicho ayer, que lo importante del metabolismo de las catecolaminas es saber que se produce sí, metanefrina, normetanefrina, ácido vanilmanélico y ácido homovanílico. Y tú puedes determinar los niveles de esos metabolitos, ya sea en orina o en sangre, y como les dije, en base a la clínica y los estudios de imágenes, determinar si el paciente tiene o no alguna de estas neoplasias o tumores neuroendocrinos, que ahí bien lo dijeron ahorita, ya sea feocromocitoma o el neuroblastoma. Para el diagnóstico de feocromocitoma, el ácido vanilmandélico predomina su excreción urinaria en orina en 24 horas. Y bueno, la adrenalina es principalmente producida por tumores de la médula suprarrenal, la noradrenalina por tumores en ganglios del cordón simpático lateral, y la dopamina es característico del neuroblastoma. Y eso se correlaciona, como les había dicho ayer. Recuerden que la médula adrenal produce 80% de adrenalina, entonces si obviamente tenemos un tumor neuroendocrino a nivel de la médula adrenal, esperaríamos encontrar los metabolitos de la adrenalina, como lo es la metanefrina, más aumentados. En el caso de que sea de la cadena simpática lateral, como se produce más noradrenalina que adrenalina, esperaríamos encontrar más los metabolitos de la norepi, y el neuroblastoma que produce es particular para la dopamina. Ok, ahora vamos a pasar a los antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, que son los beta-bloqueantes. Son los antiadrenérgicos más utilizados e impiden el estímulo producido por las catecolaminas en los receptores beta. Como les había dicho anteriormente en el esquema, se dividen en selectivos y no selectivos. Y a su vez, ellos se dividen, u otra forma de clasificarlos, es en base a la generación. Primera generación, segunda generación y tercera generación. Entonces, los de primera generación son no selectivos, es decir, ellos bloquean tanto receptores beta 1 como receptores beta 2. Los de segunda generación son selectivos, es decir, solo bloquean receptores beta 1. Y los de tercera generación tienes dos tipos. Los de tercera generación no selectivos, en donde los más importantes, ahí se los digo de una vez, son carvedilol y la betalol, y los de tercera generación selectivos, en donde tienes nebivolol, betaxolol y celiprolol. Entonces, aquí para mencionarles cuáles son algunos de los beta bloqueantes, les había dicho estos selectivos beta 1, que son los de segunda generación: atenolol, bisoprolol, metoprolol, acebutolol y esmolol, que aquí no sale. Tienes los no selectivos beta 1 y beta 2, en donde tienes carvedilol y la betalol, que carvedilol y la betalol, a pesar de ser no selectivos, recuerden que son de tercera generación. Y ya les voy a explicar por qué, a pesar de ser no selectivos, son de tercera generación. Y tienes propranolol y timolol, que son no selectivos, pero de primera generación. Y tienes estos, que más adelante los tengo en unos cuadros, pero también puedes clasificarlos en base a si tienen actividad simpático-mimética intrínseca o no, que ya les voy a explicar también qué significa eso. Ok, ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los beta bloqueantes en general? Ya sean selectivos o no selectivos. Bueno, van a tener efectos por bloqueo de los receptores beta de receptores beta a nivel de la médula suprarrenal. Van a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Por qué la aumenta? Recuerden que a nivel del músculo liso vascular hay receptores beta 2 adrenérgicos, que cuando la adrenalina se une a ellos, sobre todo a nivel de ese músculo liso, de los vasos sanguíneos ubicados a nivel del músculo esquelético, cuando la adrenalina se une a esos a receptores beta 2 adrenérgicos, produce vasodilatación. Si yo bloqueo ese mecanismo, va a haber obviamente vasoconstricción, es decir, aumento de la resistencia vascular periférica. Van a disminuir la contractilidad cardíaca. ¿Por qué? Porque si yo doy un beta bloqueante, ya sea selectivo o no selectivo para beta 1,
ubicados a nivel principalmente del miocardio, se van a deprimir o van a generar un efecto negativo sobre todas las propiedades intrínsecas del corazón, es decir, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y vasotropismo, y eso va a llevar a una disminución de la contractilidad cardíaca, van a disminuir la demanda de oxígeno, sobre todo a nivel del miocardio y del resto del cuerpo, va a disminuir la velocidad de conducción, como les había dicho, va a disminuir el gasto cardíaco, también por ese bloqueo beta 1. Todos estos 4 mecanismos que les pongo aquí van a disminuir la presión arterial, porque recuerden que la disminución de la contractilidad cardíaca, de la velocidad de conducción, van a llevar a una disminución de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y por ende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco es uno de los determinantes de la presión arterial. Esto es importante, van a inhibir la secreción de renina. Recuerden que les había dicho ayer que los receptores beta 1 se encuentran a nivel de las células juxtaglomerulares a nivel del riñón. Entonces, si yo inhibo la secreción de renina, que es estimulada principalmente por receptores beta 1, no se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ende no hay producción de angiotensina 2, no actúa la angiotensina 2 sobre los receptores AT1 ubicados a nivel del músculo liso y no hay vasoconstricción. Van a inhibir la secreción de noradrenalina por el bloqueo beta 2 presináptico. Si se recuerdan, les había dicho ayer que de los mecanismos de recaptación o de eliminación de las catecolaminas a nivel de la hendidura sináptica teníamos el transportador NET, los receptores alfa 2 que generan retroalimentación negativa y los receptores beta 2 que generaban retroalimentación positiva. Entonces, si yo inhibo ese receptor beta 2 presináptico que me está generando retroalimentación positiva, bloqueo dicha retroalimentación y no va a haber secreción de las catecolaminas, como por ejemplo la noradrenalina. Tienen acción depresora simpática a nivel del sistema nervioso central. Bueno, algunos beta bloqueantes, como les voy a mencionar más adelante, son liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden actuar sobre los centros simpáticos superiores, ubicados a nivel, por ejemplo, hipotalámico o a nivel del tallo encefálico y pueden llevar a una reducción de la actividad simpática y alteran la sensibilidad de los vasoreceptores. Es decir, van a aumentar, o sea, esta sensibilidad lo que va a hacer es que aumente el umbral y se van a requerir como que un mayor censo por parte de las células ubicadas a nivel del callado aórtico y de la bifurcación carotidia para llevar a aumentos de la presión arterial. Entonces aquí otra forma de ver cuáles son los efectos, bueno, a nivel del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica y el efecto central. A nivel del gasto cardíaco, bueno, la disminución de la fuerza de contractil del ventrículo izquierdo, la frecuencia cardíaca, disminuye, obviamente va a haber una disminución, vean la flechita aquí, disminución de la aldosterona, de la reabsorción de sodio y de agua, porque recuerden que bloquea receptores beta 1, eso lleva a menos producción de renina, menos activación del sistema SRAA, y eso es lo que lleva a menos reabsorción de agua, producción de aldosterona y de sodio. Y estos 3 mecanismos, como les había dicho, principalmente a nivel de receptores beta 1. Las resistencias periféricas, bueno, ya les había dicho, predominantemente por el efecto beta 2 y el efecto central. Eh, también, como les acababa de mencionar, solamente aquellos que son liposolubles. Los hidrosolubles carecen de ese efecto a nivel central sobre los centros simpáticos superiores. Bueno, otra forma de ver cuáles son las actividades que tienen los receptores y los antagonistas beta-adrenérgicos, sobre todo aquí a nivel de los receptores beta 1 en las células juxtaglomerulares, que disminuye la secreción de renina. Hay algunos, en general, los beta bloqueantes tienen un efecto negativo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos, llevando a una disminución de la tolerancia a la glucosa, aumento de los triglicéridos, de VLDL, de LDL, a nivel del, eh, a nivel del, sí, a nivel de los tejidos periféricos y tienen como ese efecto negativo. Sin embargo,
Eso solo pasa con aquellos que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca, que ya les voy a explicar lo que es. Bueno, esta es otra lámina que resume lo mismo, o sea, los efectos a nivel del sistema cardiovascular, del aparato respiratorio. Ese no se los había dicho, sobre todo con los beta-adrenérgicos que son no selectivos, es decir, tanto bloquean beta 1 beta 2, pueden llevar a un fenómeno de broncoconstricción, porque si generalmente los beta 2 producen dilatación o relajación del músculo liso bronquial, si yo bloqueo dicho mecanismo, va a producir broncoconstricción. Eso me había faltado decirles. Bueno, sus acciones vasculares desde las primeras dosis, aumento reflejo de la resistencia vascular periférica por ese mecanismo beta 2, y también por caída del gasto cardíaco, eso también influye. Recuerden que si disminuye el gasto cardíaco, si disminuye o hay bradicardia con un mecanismo compensatorio a nivel periférico, va a haber esta vez vasoconstricción y eso va a llevar también al aumento de la resistencia vascular periférica. Y bueno, después de varios días de administración, sobre todo en los pacientes hipertensos, va a disminuir la presión arterial. Ok, este cuadrito, miren, creo que es una de las cosas más importantes que se tienen que saber. Yo sé que parece mucho, pero, o sea, a mí me sirvió demasiado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba los beta bloqueantes, solamente me limitaba a leer este cuadrito, porque creo que lo resumía completamente, o resumía casi que el 80% de lo que tienen que saber de los beta bloqueantes. Entonces, ¿qué tienen que saber de los beta bloqueantes? Lo primero que les dije, cómo se clasifican en base a las generaciones y la selectividad que tienen cada uno de los fármacos. Si tienen actividad simpático-mimética intrínseca, que más adelante sale la explicación. Si tienen esas actividades extras que permiten sobre el sistema cardiovascular, que también sale más adelante, pero bueno, aquí se los voy a adelantar. Si tienen actividad estabilizante de membrana y si son liposolubles. Entonces, ¿cuáles son los que tienen cardioselectividad? Fácil. Los de segunda generación, es decir, acebutolol, esmolol, metoprolol, bisoprolol, más los de tercera generación selectivos, es decir, nebivolol, como ven aquí, celiprolol, como ven aquí, y betaxolol. Creo que nos sale sí, en esta lista. Pero bueno, son esos. Eh, acebutolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, nebivolol y betaxolol. Tienen que sabérselo que esos son los beta 1 selectivos. ¿Cuáles son los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca? Tienes acebutolol, alprenolol, carteolol, no tan importante, pero bueno, aquí lo sale, celiprolol, pindolol y oxprenolol. Sobre todo el pindolol, o sea, tiene una actividad simpático-mimética intrínseca muy, muy grande, al igual que el celiprolol, que tiene esa actividad beta 2. Los que tienen antagonismo alfa 1 solamente son dos, carvedilol y la betalol. Vean aquí el más, carvedilol y la betalol. Los que tienen actividad estabilizante de membrana. De todos estos, el más importante con actividad estabilizante de membrana, el propranolol. Y los que tienen liposolubilidad, tienes el propranolol, el pindolol, el oxprenolol, el nebivolol, fíjense, tres cruces, el metoprolol y el labetalol. Sé que es un poco, a lo mejor les estoy diciendo mucha información, pero poco a poco, cuando vayan estudiando y cuando se vuelvan a escuchar la prepa, o sea, lo internalizan porque créanme que es importante. Vieron que, no sé si ya leyeron el quiz, pero fíjense que los preguntan, tipo, ay, este tiene actividad simpáticamente intrínseca. Mencione, diga si sí o no, si tiene actividad estabilizante de membrana. Esas cosas son importantes. Entonces, ¿qué es la actividad simpático-mimética intrínseca? Es la capacidad del beta bloqueante de producir respuestas agonistas del receptor beta, que eso puede tener beneficios a nivel cardiovascular e incluso a nivel metabólico. Entonces, les pongo el ejemplo de que es una actividad simpático-mimética intrínseca. El celiprolol. El celiprolol es es un beta bloqueante selectivo de tercera generación. Es decir, al ser selectivo, bloquea únicamente receptores beta 1. Él no tiene ningún efecto sobre receptores beta 2. Sin embargo, al tener actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, como dice su propio nombre,
el fármaco, debido a su estructura molecular, es capaz de mimetizar ese efecto sobre los receptores beta adrenérgicos. Y en este caso, el celiprolol es importante porque es capaz de mimetizar los efectos que inducirían las catecolaminas sobre receptores beta 2. Entonces, por ejemplo, si yo doy el celiprolol, que es un beta bloqueante beta 1 selectivo, eso va a llevar a disminución de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, del gasto cardíaco y por ende de la presión arterial. Entonces, si recuerdan la fórmula de presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, si yo disminuyo el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial. Y eso es bueno. Pero si además tengo esa actividad beta 2 como actividad simpático-mimética intrínseca, cuando el celiprolol se une a receptores beta 2 a nivel del músculo liso vascular, va a generar vasodilatación. O sea, no va a generar todo lo contrario. Va a generar todo lo contrario a lo que generaría un beta bloqueante no selectivo. Si yo genero vasodilatación, disminuyo la resistencia vascular periférica y si lo combino o sea, y si agarro esa actividad más la que hace sobre el nivel del gasto cardíaco, la presión arterial va a disminuir bastante. No sé si me expliqué allí o si quieren que lo vuelva a explicar o como para vean cuál es ese efecto a nivel o qué significa esa actividad simpático-mimética intrínseca, pero bueno, si quedan con ¿Puedes dudas, o sea, repetirlo, porfa? Ok. Actividad simpático-mimética intrínseca, o sea, es esta capacidad del beta bloqueante o sea, es un beta bloqueante, pero su estructura molecular le permite mimetizar un efecto adrenérgico, como si fuera un agonista, a pesar de ser un antagonista. Hasta ahí, chévere. Si pongo el ejemplo del celiprolol. El celiprolol es un beta bloqueante selectivo para receptores beta 1, porque es de tercera generación. Si yo bloqueo receptores beta 1 a nivel cardíaco, eso va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y por ende disminuye la presión arterial. Pero si además el celiprolol tiene esa actividad beta agonista, porque como lo dice su nombre, actividad simpático-mimética intrínseca, el celiprolol al unirse a esos receptores beta 2 a nivel del músculo liso vascular va a generar vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica. Y eso lleva a mayor caída de la presión arterial y a través de esos dos mecanismos es como el beta bloqueante puede tener unos efectos bastante pronunciados sobre el sistema cardiovascular. ¿Hasta ahí me entienden? Listo, No sé si gracias, me sí, volví. entendido. Okay. Eso, por ejemplo, a nivel cardiovascular, pero a nivel metabólico también tiene efectos que se los voy a explicar en otra lámina. Bueno, esta lámina es más de lo mismo. A mí me gusta más esta anterior, o sea, esta de amarilla, a mí me conviene, o sea, se me hizo más fácil estudiarla aquí que estas que tienen un poco de cosas en cuanto a la farmacocinética, que en verdad no son no suelen preguntar tanto más allá de, bueno, si tienen actividad estabilizante de membrana, que les dije el más importante es el propranolol, de si tienen actividad simpático-mimética intrínseca, en donde aquí entra el pindolol, que tiene bastante actividad simpático-mimética intrínseca, la liposolubilidad, sobre todo el propranolol, el metoprolol, el nebivolol aquí, bueno, aquí sale que tiene baja, pero en verdad tiene alta liposolubilidad y bueno, aquí en cuanto a la farmacocinética, que no se enrollen tanto en aprenderse de poco de números, con que sepan que tienen una buena biodisponibilidad, eh, eh, que tienen una unión, que la unión a proteínas plasmáticas es variable, pero aquí lo más importante de la farmacocinética es lo que más suelen preguntar, es lo de el mecanismo de cuál es la excreción, si renal o hepática, que eso sale más adelante. Aquí, bueno, el resumen de la farmacocinética. No me voy a extender mucho en esto para seguir con otras cosas que son más importantes. Aquí lo más importante de la farmacocinética. Esta imagen también, o sea, tienen que sabérsela porque lo preguntan en el quiz, lo preguntan en el parcial, lo preguntan en antihipertensivos en la quinta unidad, lo preguntan en el parcial de quinta unidad y en el final también lo vuelven a preguntar. O sea, tienen que saber cuál es qué, qué beta bloqueantes se excretan principalmente por vía renal y cuáles se excretan
por vía hepática. Entonces, ¿cuáles se excretan principalmente por vía renal? El atenolol, el nadolol, el sotalol y el carteolol. ¿Y cuáles se excretan principalmente por vía hepática? Como ven aquí, biliver, 100%, propranolol, metoprolol, labetalol. Con que se sepan estos 3 para el hígado y estos 4 para el riñón, van perfectos. Los que están aquí en el medio, mira, ya no son tan importantes, porque les van a preguntar, mencione mencione un beta bloqueante, beta 1 selectivo. Ah, bueno, el atenolol. ¿Se excreta por vía renal o por vía hepática? Entonces ustedes, bueno, sí, el atenolol es por vía renal y escriben, bueno, por vía renal, así. Entonces, o les ponen verdadero y falso. El atenolol es un beta bloqueante que se excreta principalmente por vía biliar o hepática. Falso. No, el atenolol se excreta principalmente por vía renal. O pueden ponerlo al revés. Por vía hepática, los que se excretan por vía hepática son netamente el propranolol, metoprolol, labetalol o estos que salen aquí abajo, pero con que se sepan estos 3 van bien. Así que pendiente con eso, creo que en mi quiz lo preguntaron y sé que en antihipertensivos en quinta unidad lo volvieron a preguntar. Entonces, esta lámina, importante. Bueno, la utilidad clínica de los betabloqueantes son basadas principalmente en sus efectos cardíacos, tratamiento de la angina, sobre todo la angina estable. ¿Por qué? Porque si disminuyo, como les había dicho, si bloqueo los receptores beta 1, se disminuyen las actividades, las propiedades del corazón, eso va a disminuir la demanda de oxígeno y va a mejorar la angina. En los pacientes con infarto, precisamente lo mismo, como hay ese desbalance en, en la demanda y el aporte de oxígeno, lo que tú necesitas después de un corazón que esté infartado es que esa demanda esté baja y lo haces con los beta bloqueantes. En insuficiencia cardíaca lo mismo, sobre todo para la prevención de las arritmias con insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial, como les había dicho, se usan, pero no son de primera elección. Eh, para la primera elección de hipertensión arterial, por si, no sé si yo sé que eso es quinta unidad, pero no sé si se los puedan poner así como en verdadero y falso. Para la hipertensión arterial, los betabloqueantes, como les dije, no son de primera elección. Se usan, es la terapia combinada, que sí, con antagonistas de receptores de angiotensina, con los IECA, los diuréticos, pero bueno, sepan que los betabloqueantes no son de primera elección en hipertensión arterial, a menos que el paciente tenga otras comorbilidades, que es insuficiencia cardíaca, infarto, ese tipo de cosas. Para las arritmias ventriculares y supraventriculares, para cardiopatía isquémica, lo mismo con infarto, para el paciente con ansiedad, con temblor esencial, en tirotoxicosis, sobre todo el propranolol es súper importante, para la migraña también el propranolol y para el glaucoma el timolol. Estas cosas así que lo suelen preguntar, que si fármaco de elección para el tratamiento de una crisis tirotoxicósica. Bueno, el propranolol. ¿Por qué? Porque primero es un beta bloqueante no selectivo. Eso se te bloquea las actividades, sobre todo beta 1, también beta 2, pero sobre todo beta 1 a nivel cardíaco y a nivel renal. Y además, como les había dicho, el propranolol es estabilizador de membrana, es decir, hace que la membrana del cardiomiocito sea menos excitable y por ende disminuya como su capacidad sí, o sea, va a hacer que el cardiomiocito se contraiga menos y sea menos propenso a generar arritmias. Y el propranolol es altamente liposoluble, entonces puede atravesar la barrera hematoencefálica y deprimir toda esa actividad simpática dada por los centros superiores, como a nivel del hipotálamo o del tallo encefálico. A nivel a nivel de la migraña, porque bueno, también suprime ese efecto simpático-mimético que puede haber en el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad, y en el glaucoma que se usa el timolol. Aquí estos láminas también son importantes. Bueno, el propranolol les había dicho, estabilizador de membrana, carece de actividad simpático-mimética intrínseca. El timolol tampoco es estabilizador de membrana, no tiene ISA. Eh, Su uso es para principalmente para el glaucoma de ángulo abierto crónico o cuando hay hipertensión ocular. El pindolol sí tiene actividad simpático-mimética
sí tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Eso se lo tienen que llevar de una vez. Del resto, bueno, estas, todos, o sea, los detalles de cada uno de estos fármacos, bueno, los van leyendo cuando les pase la presentación, que claro, ayer se me olvidó pasárselas, en verdad, disculpen, ahorita sí, apenas termine esto, se las mando. Eh, pero con que lo que les dije, o sea, tienen que saber la selectividad, la generación, cuáles son estabilizadores de membrana, cuáles son, tienen actividad simpático-mimética intrínseca y cuáles son liposolubles. Y para qué se usan. Como les dije, o sea, si les piden para glaucoma de ángulo abierto, bueno, tienen que empezar, por ejemplo, en timolol o betaxolol, que sale un poquito más adelante. Entonces, bueno, si les piden bueno, uno para ángulo abierto, utilizado para el glaucoma de ángulo abierto, pero que sea no selectivo, bueno, timolol, pero si les piden el selectivo, bueno, betaxolol, ese tipo de cosas, se las tienen que saber así. Bueno, el propranolol, aquí está su farmacodinámica, estabilizador de membrana, no tiene ISA, su para hipertensión arterial, angina, arritmias. Aquí está la farmacocinética. No me voy a detener mucho en este tipo de cosas, o sea, las leen, se las aprenden, pero en verdad, no, más allá de que es altamente liposoluble, bueno, y que tiene un metabolismo de primer paso importante, eso sí, sí me parece, sí es importante, incluso si ven las dosis de propranolol por vía oral y por vía intravenosa son bastante distintas. Por vía oral las dosis de propranolol suelen ser muy, muy altas porque tienen un metabolismo, un efecto de primer paso muy alto, pero por vía intravenosa son dosis bajas, porque estás saltándote ese primer paso en la absorción y que atraviesa la barrera hematoencefálica. El ¿Puedes Nadolol, repetir lo que es el ser estabilizador de membrana, por favor? ajá, cuando un fármaco es estabilizador de membrana, eso significa que va a hacer a la membrana, a la membrana de una célula excitable, eh, o sea, menos propensa a ser estimulada. En este caso, esa actividad estabilizadora de membrana es importante a nivel del cardiomiocito, que recuerden que el cardiomiocito es la célula ubicada a nivel del miocardio, principalmente a nivel de las aurículas y los ventrículos, y como toda célula muscular es excitable, que en este caso es dada por el estímulo eléctrico, ya sea por parte del simpático o el parasimpático. Cuando tú das un fármaco estabilizador de membrana, vas a hacer que la membrana, sí, la membrana plasmática de ese cardiomiocito sea menos susceptible a despolarizarse, dada por el estímulo simpático, y por ende, al no despolarizarse, va a permanecer, va a tener una actividad eléctrica, por así decirlo, estable y no se va a excitar. Al no excitarse el cardiomiocito, por ende no va a haber contracción y va a disminuir el riesgo de, por ejemplo, en un paciente con tirotoxicosis, en donde hay un metabolismo bastante aumentado y el paciente tiene taquicardia, palpitaciones, pueden generarse arritmias. Al tú dar propranolol, disminuyes la excitabilidad del cardiomiocito y disminuyes esa probabilidad de arritmias. Chévere, gracias. Ok. Nadolol, no me voy a extender con este tampoco, o sea, cuando les pase la presentación la leen para no extenderme más. Y bueno, las reacciones adversas de los beta-bloqueantes. Fatiga, insomnio, vértigo, disfunción sexual en el hombre, es un mecanismo diferente al que producen los antagonistas alfa, porque en este caso, al tú bloquear esa vasodilatación inducida por receptores beta 2 a nivel de las arterias ubicadas a nivel de los cuerpos cavernosos, no va a haber ese aumento o ese flujo sanguíneo necesario para que se produzca la erección. Entonces, eso va a llevar a la disfunción sexual. El broncoespasmo, porque si los beta bloqueantes, si bloquean el estímulo beta 2 sobre el músculo liso bronquial, no va a haber ese efecto de relajación y broncodilatación, sino que se produce lo contrario. Puede haber bradicardia, porque al bloquear los receptores beta 1 se suprimen todas las actividades intrínsecas del corazón, va a haber hipotensión por los mecanismos que ya he explicado y, bueno, la disminución de la contractilidad cardíaca. Aquí tengo el efecto, como otra explicación, de la actividad simpático-mimética intrínseca, que como les había dicho, no solo se limita a ese efecto cardiovascular, sino también a nivel metabólico. Los beta-bloqueantes, o en general,
les había hablado de la enzima, la lipoproteína lipasa ubicada a nivel endotelial, que esa es una enzima que participa en el metabolismo de los triglicéridos. Esa enzima es, puede ser estimulada por receptores beta. Si tú das un beta bloqueante, los receptores beta ubicados a nivel de las células endoteliales no se van a estimular, por ende no va a haber activación de esa enzima y la enzima no va a participar en el metabolismo por ejemplo, los lípidos. Entonces eso va a llevar a que aumenten los triglicéridos porque no van a ser degradados, no se van a alterar los niveles de colesterol, pero sí va a disminuir el HDL. Mientras que los beta bloqueantes que sí tienen ISA son capaces de estimular a dicha enzima y mantener el efecto sobre los lípidos, o ese efecto positivo, por así decirlo, sobre los lípidos. Entonces, como les había dicho, no solo la actividad simpático-mimética intrínseca se limita a la función cardiovascular, sino también a la función metabólica. José, Eh, uh-huh. con respecto a si tiene actividad simpatomimética intrínseca, no depende más de si activan a los beta 1, o sea, si son agonistas beta 1 que beta 2, porque en el beta 2 no tendrían la mejora en la dislipidemia. O sea, es que la actividad simpático-mimética intrínseca, te digo algo, no está como muy bien explicada. Todas las veces que yo lo he tratado de leer, no hace como ese apartado de, mira, sí, la actividad simpático-mimética intrínseca es específica para receptores beta 1, sino para receptores beta 2, sino que lo dejan así de forma general. Y yo como para no enrollarme, más allá de especificar por ejemplo, de que, bueno, si voy a actuar sobre receptores beta 1 o receptores beta 2, me limitaba a saberme la función, de que, bueno, sé que la función de los que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca es negativa sobre el metabolismo de los lípidos, mientras que aquellos que sí tienen actividad simpático-mimética intrínseca sí tienen una actividad relativamente positiva o no, que no es negativa sobre el metabolismo de los lípidos. En el caso del celiprolol, que es el que les había dado el ejemplo, es porque ese fármaco sí tiene una actividad simpático-mimética intrínseca muy bien definida, que es sobre los receptores beta 2. Pero no te enrolles tanto con eso de que, bueno, va a activar sobre receptores beta 1, beta 2. No, no creo que, o sea, para que no te compliques tanto, puedes hacerlo tipo como yo me lo aprendí y creo que así fue como lo logré sacar. No sé si eso te ayuda o... Sí, dale, gracias. Ok. Para ver, vamos a ver qué sigue. Bueno, esto es como los efectos adversos. Como les dije, esta diapositiva no es mía, es la que usó Nelsi para darnos la prueba a nosotros, pero la que yo usé para el concurso está creo que en la computadora de Carlos, nunca le pedí que me la pasara, entonces, bueno, nada, aquí se las dejo también para que la lean. Las contraindicaciones en general de los beta bloqueantes, pero aquí, bueno, ponen el propranolol, son pacientes que tengan, por ejemplo, alteraciones del ritmo, que cursen con bradicardia sinusal, pacientes que tengan una tendencia al broncoespasmo, por ejemplo, los pacientes asmáticos cuando se les administre beta bloqueantes, deberían de administrárseles beta bloqueantes selectivos para beta 1, porque si tú das uno no selectivo, vas a bloquear la actividad beta 2 y a bloquear la actividad beta 2 a nivel del músculo liso bronquial, vas a producir broncoconstricción. Y en un paciente asmático eso en verdad no es bueno. Eh, Va a producir hipotensión arterial, pueden producir bloqueos auriculoventriculares, que eso puede llevar a más bradicardia, pueden generar insuficiencia esto no es tan cierto, pero bueno, obviamente un bloqueo o un exceso de beta bloqueantes puede llevar a una depresión tan tremenda de la actividad miocárdica que puede llevar a una insuficiencia cardíaca por difusión sistólica. No se debe usar en pacientes con asma, y en los pacientes diabéticos deberías utilizar aquellos que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Por qué? Porque recuerden que los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca tienen un efecto positivo sobre el metabolismo lipídico y eso es favorecedor para el paciente diabético, que en general suele tener un desbalance a nivel no solo de la glicemia, sino también a nivel de los lípidos. Entonces, uno debería dar aquellos que tengan simpático-mimética intrínseca. El oxprenolol
Bueno, esto no es importante. Bloqueantes beta 1 selectivos reducen la actividad cardíaca sin alterar el tono vascular uterino ni bronquial, tienen mayor eficacia hipotensora y no interfieren en el metabolismo de carbohidratos. Bueno, aquí les había esta lámina, es como para recordarles para qué se usan cada uno y las actividades que tienen cada uno de estos beta bloqueantes. Como les había dicho, por ejemplo, el metoprolol no tiene actividad simpático-mimética intrínseca, se usa para la hipertensión arterial y también para la insuficiencia cardíaca. El atenolol tampoco tiene actividad simpático-mimética intrínseca, esto de las dosis no es importante. El acebutolol sí tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Y el betaxolol, como les había dicho, es un preparado oftálmico contra el glaucoma. Sí, se utiliza para el glaucoma. Y inducen menos broncoespasmos que los preparados oftálmicos del timolol. Recuerden que les había dicho que para el glaucoma se puede utilizar timolol o betaxolol. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es no selectivo, es de primera generación, como lo es el timolol, y otro sí es selectivo porque es de tercera generación, como es el betaxolol. Y aquí, esto sí es importante porque lo preguntan siempre. El esmolol se utiliza principalmente para para tratar las arritmias supraventriculares. Porque al ser un beta bloqueante beta 1 selectivo de segunda generación, va a bloquear esa actividad beta 1 adrenérgica sobre el miocardio y va a suprimir esa actividad sobre la eh, sobre esa actividad adrenérgica que está actuando sobre el miocardio y que puede estar generando la arritmia. Y lo importante también del esmolol es que él se hidroliza rápidamente por esterasas plasmáticas. Su vida media es que sí de 2-3 minutos. Entonces, con que se lleven eso que se utiliza para las arritmias supraventriculares o incluso ventriculares y que tiene una vida media muy corta porque se metaboliza por esterasas plasmáticas, va más que bien, porque lo preguntan siempre también. Bueno, el labetalol se los había mencionado anteriormente, es de tercera generación, no selectivo, es decir, bloquea beta 1 y beta 2, pero él tiene una actividad extra que le ayuda a ser un gran hipotensor, y es que también es antagonista alfa 1. Es decir, si yo doy el labetalol, no solo voy a suprimir la función miocárdica por el bloqueo beta 1, sino que también voy a bloquear los receptores alfa 1 postsinápticos y eso va a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, si yo disminuyo el gasto cardíaco por bloqueo de beta 1 y disminuyo la resistencia vascular periférica por bloqueo de alfa 1, voy a llevar a una gran reducción de la presión arterial. Y además tiene cierta actividad agonista parcial de receptores beta 2, que en verdad no es como esa función extra tan importante. Aquí la función extra más importante es ese bloqueo alfa 1, que es lo que lleva a ese gran efecto antihipotensor que lleva este fármaco. Y es uno de los fármacos de elección para el tratamiento de las crisis, de las emergencias hipertensivas. Entonces eso es súper importante que lo sepan. Esta lámina también me parece muy, muy, muy importante porque en general los fármacos los beta bloqueantes de tercera generación, es decir, carvedilol, labetalol, nebivolol, betaxolol y celiprolol, son antagonistas adrenérgicos con actividades extras. A mí me gusta llamarlos así. ¿Por qué? Entonces, les había hablado de el carvedilol. El carvedilol tiene antagonismo alfa 1, al igual que el labetalol. Entonces, fíjense aquí, antagonismo alfa 1, carvedilol y labetalol. Los de tercera generación selectivos, por ejemplo, el nebivolol es productor de óxido nítrico. El celiprolol también produce óxido nítrico. Les había hablado también del celiprolol que tiene agonismo beta 2. El carvedilol, además de ser antagonista alfa 1, puede bloquear los canales de calcio. Y a su vez, el carvedilol también tiene actividad antioxidante. Entonces, fíjense que los de tercera generación, que se los pongo aquí, o sea, hasta aquí en este título, no solo se limitan a la actividad beta bloqueante, sino que tienen esas actividades extras, que, por ejemplo, el nebivolol, al producir óxido nítrico, el óxido nítrico va a producir vasodilatación, a pesar de ser selectivo beta 1, al producir óxido nítrico hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica y como tiene esa actividad beta 1
selectiva, porque es de tercera generación, va a llevar a disminución de la presión arterial. El carvedilol y el labetalol, como ya les dije, esa actividad antagonista alfa 1 lleva a disminución de la resistencia vascular periférica en conjunto con su actividad beta 1. El carvedilol también bloquea canales de calcio a nivel del músculo liso vascular. Entonces, fíjense cómo todo este tipo de actividades que pues aquí están expresadas en esta imagen, aquí abajo, el mecanismo de acción de cada uno de ellos, cómo todas esas actividades extras permiten un efecto bastante positivo sobre la presión arterial y por ende su gran actividad hipotensora. Entonces, este cuadrito y esta imagen de aquí abajo de cómo actúa cada uno, también importante que se lo sepan. Bueno, les había hablado aquí, bueno, beta 1 selectivos, tercera generación, el celiprolol, el nebivolol. No me voy a, ya se los he mencionado bastante, con que se sepan este cuadrito aquí y este mecanismo de acción, o sea, van más que bien. Eh, Aquí es como los mecanismos de cada uno ya explicados, o sea, lo que les digo, si saben cuál es qué pasa si doy un bloqueante, bueno, ya tienen que, o sea, pueden saber fácilmente cuáles van a ser el efecto sobre el gasto cardíaco, sobre la resistencia vascular periférica y por ende la reacción adversa que puedan generar. Esto no es tan importante, bueno, más allá de lo que les había dicho, betaxolol y timolol para el glaucoma de ángulo abierto, el, eh, el esmolol para las arritmias ventriculares y supraventriculares, la betalol importante como antihipertensivo, sobre todo en las emergencias hipertensivas, y el resto de los betabloqueantes en general se utilizan como los antihipertensivos, como antiarrítmicos, como antianginosos, etcétera. Creo que, bueno, estas son unas preguntas que había dejado Nelsie en su momento para nosotros, pero fíjense, podemos resolver algunas. Por ejemplo, nombre un beta bloqueante beta adrenérgico no selectivo. Entonces, no selectivo, tú tienes el propranolol, el pindolol, el oxprenolol, cualquiera de esos. Entonces, ustedes ponen aquí el que se sepan. Entonces, ¿tiene actividad simpático-mimética intrínseca? Ustedes, lo que les dije, tienen que saberse cuáles tienen o no. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, no un beta bloqueante beta adrenérgico no selectivo, propranolol. ¿Tiene actividad simpático-mimética intrínseca? No. Fíjense que más o menos así fueron las preguntas de mi quiz. Nombre un bloqueante alfa 1 adrenérgico. A ver, ¿quién quiere contestar eso? Rexosina. La prazosina. Exacto, prazodina. Una reacción adversa producida por este fármaco. Disfunción sexual. Exacto. O hipotensión ortostática. También. Cualquiera de esas dos. Nombra un bloqueante beta-adrenérgico útil en el tratamiento de la hipertensión arterial y con actividad vasodilatadora. Este efecto se logra por actuar como agonista, antagonista de receptores. Ok. Aquí, por ejemplo, nombra un beta-bloqueante útil en el tratamiento de la hipertensión arterial con actividad vasodilatadora. Entonces, ¿cuáles son los que tienen actividad vasodilatadora? Tienen que pensar en aquellos que, de los de tercera generación, que tienen esas actividades extras. Entonces, aquí pueden decir carvedilol, labetalol, nebivolol, celiprolol, etc. Entonces, aquí por ejemplo podrían decir, bueno, el carvedilol, ¿por qué? Porque actúa como un antagonista de receptores alfa 1. O pueden decir celiprolol porque actúa como un agonista de receptores beta 2. Pueden decir también, bueno, el nebivolol no porque actúa produciendo óxido nítrico, pero cualquiera de esas opciones sirve. Nombre un fármaco adrenérgico útil en un estudio de fondo de ojo. Entonces, tienen que, para fondo de ojo, para ver, un fármaco adrenérgico útil en estudio de fondo de ojo. O sea, tienes que dar uno que produzca midriasis. Entonces, los que producen midriasis y que son o sea, aquellos que producen midriasis pueden ser el, ay, Agonista alfa 1. creo que ajá, eh, estos actúan sobre receptores ubicados en el músculo. Ay, ya va, esta pregunta me dejó como fly, ya va.
Nombre farmacoadrenérgico útil en el estudio de fondo de ojo. O sea, tengo que producir uno que produzca midriasis. Los que producen midriasis. Ah, puedes dar, o sea, tienes que dar tienes que dar un agonista adrenérgico, agonistas adrenérgicos que produzcan midriasis. Fenilefrina. Tienes, ajá, ese, por ejemplo. Este actúa sobre receptores alfa 1 ubicados a nivel del músculo radial del ojo. Eso, gracias por recordarme el fármaco. Como les había dicho aquí, la fentolamina es un agonista o antagonista. Recuerden, es un antagonista no selectivo de receptores alfa, que puede producir como reacción adversa hipotensión y está indicado en el tratamiento de feocromocitoma. La dopamina, cuando se utiliza en dosis altas, actúa como, entonces recuerden la dopamina, como les había dicho, a dosis baja, actúa sobre los receptores DOPA, a dosis media, actúa sobre los receptores beta y a dosis alta, actúa sobre los receptores alfa como antagonista. Entonces, la dopamina, cuando se usa en dosis altas, actúa como un antagonista de receptores alfa, produciendo predominantemente vasodilatación. Y bueno, ¿alguna duda? Si quieren, si tienen alguna duda también de adrenérgicos o de antiadrenérgicos, alguna duda del quiz, de las preguntas Yo que tengo una duda, todavía no entiendo muy bien el por qué no se pueden dar agonistas beta-adrenérgicos en pacientes diabéticos. los no selectivos, hablas tú. Bueno, en clase dijo Ah, literalmente, en clase dijeron, ya te lo leo. Dijeron, en un paciente con un cuadro simpático o metabólico más marcado, ejemplo, diabéticos, ya estará estimulado el sistema nervioso simpático y no nos interesará utilizar estos bloqueantes, por lo tanto no se utilizan. wow, mira, o sea, lo que yo tengo entendido es que en el diabético no te conviene es dar a aquellos que no tengan actividad simpático-mimética intrínseca, porque van a tener ese efecto negativo sobre el metabolismo de los lípidos. Pero así tan, o sea, tan radical y como, bueno, nunca vas a dar un beta bloqueante, no, no me cuadra tanto, pues. Yo entendí que ella dijo en la clase que no se usaban los fármacos que, ajá, que estimularan beta 2 en los diabéticos. Que estimularan No, 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 beta ya va, 2. ya. No, no, Colapso, colapso. no, ya va. Aquí Sí, dice, porque también, o sea, yo también tendría que, una cosa que a mí siempre me costó también aquí en adrenérgicos, no es la función sobre el metabolismo sobre el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, porque en verdad no es algo tan, o sea, cuando buscas los cuadritos de dónde están los receptores, por ejemplo, a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, a nivel del páncreas, y cuál es la función que ejercen, en verdad cambian de libro a libro. Entonces yo simplemente lo que hacía fácilmente era aprenderme como que, bueno, catecolaminas, son hormonas diabetógenas, aumentan los niveles de glucosa, y bueno, obviamente si doy un beta bloqueante, puedo tener el efecto contrario, pero O me sea, yo lo que deja, entendí es que los beta 2 están en hígado y producían glucogenólisis, por eso producían ajá, hiperglicemias. eso sí. Ujú. Entonces, por eso no se lo puede poner a los diabéticos. Y neoglucógenas. Claro, en ese caso sería un agonista, pero si das un antagonista beta 2, o sea, bloquearías la glucogenólisis y no habría aumento de la glicemia, pues, pero eh, es que creo que eso tiene una cosa Creo también que ahí toda también loca con la insulina, con ¿no? la, También con la disminuye mi insulina, exacto. Entonces, o sea, sin verdad, como les digo, como eso a mí también me costó mucho, yo nunca o sea, me di tanta mala vida en aprendérmelo y bueno, por suerte no me lo preguntaron. Entonces,
o sea, si les dijera algo aquí ahorita, creo que podría estar, o sea, mintiéndoles o diciéndoles algo mal y, o sea, y no quisiera que eso pasara. O Ok, sea, yo pero simplemente me quedé como les había dicho. en resumen, Ujú. los betabloqueantes, por así decirlo, son hiperglicemiantes o hipoglicemiantes. Vamos a buscarlo, ya va. Aquí lo tengo en la presentación que va a salir de la duda de una vez. Ya te voy a decir. Pero controla la glicemia del O sea, no, ya me acordé, ya va. Déjame volver a compartir pantalla. Creo que ya sé a qué se puede referir el, la doctora cuando les dieron la clase. Ya va. Sí, recuerdo que también Nelson nos lo dijo en su momento. Ya va. Creo que tú no es tanto el efecto, yo creo que a nivel de la glucosa, sino fíjense aquí. No sé si yo puedo dar zoom. Ay, coño, ya va. Ajá. Fíjense que aquí, en esta lámina, todos la ven, la que son unas caritas ahí tristes, felices. Sí, Ajá. Sí. Ok, fíjense que aquí dicen metabólicos, peor control de la glicemia en el diabético y enmascaramiento de los síntomas hipoglicémicos. Ok, recuerdo que creo que no es tanto en cuanto al control de la glicemia, sino a los efectos antiadrenérgicos que va a inducir los fármacos. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, el paciente cuando los diabéticos tienen riesgo debido al tratamiento, ya sea por hipoglicemiantes orales o por el uso de insulina, tienen riesgo de hacer, o sea, la reacción adversa más común, que es la hipoglicemia. Y recuerden que la hipoglicemia, ¿cuáles son sus síntomas? Ellas tienen síntomas glucopénicos y neuroglucopénicos. Dentro de los síntomas glucopénicos son principalmente una hiperactividad simpática. Es decir, cuando el paciente está hipoglicémico, ¿qué empieza a tener? Empieza a tener temblor, taquicardia, diaforesis, eh, 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 ansiedad, alteración del estado de conciencia, cefalea, alteración de la memoria, o sea, todos son síntomas relacionados con esa hiperdescarga adrenérgica. Cuando los pacientes se les administran beta bloqueantes, esa descarga adrenérgica se va a encontrar bloqueada y puede enmascarar los síntomas de hipoglicemia. Y obviamente, si no tienen actividad simpática o mimética intrínseca, sale aquí, aumentan triglicéridos y reducción del colesterol HDL. No sé si eso los ayuda o los enrollé más. Sí. me parece. Ah, bueno. Bueno, Una sí. pregunta que yo tenía es Ajá. si los antagonistas alfa-adrenérgicos pueden producir incontinencia urinaria Sí, en un claro. paciente normal. Ok. Podría ponerlo como una reacción adversa Sí, entonces. Ok. sí, Gracias. también. Pero bueno, obviamente las dos más frecuentes son la hipotensión y la disfunción sexual. Pero sí, también pueden producir incontinencia urinaria porque al disminuir el tono a nivel del esfínter, puede haber un mayor flujo de orina. Ok. Igual generalmente, bueno, esta reacción adversa más bien es beneficiosa, sobre todo en el paciente con hiperplasia prostática, porque como ellos tienen un flujo de orina limitado, al tú favorecerlo, así sea de manera involuntaria, les funciona, pues. Entonces, pero sí, en el paciente que esté tomando un antagonista alfa por hipertensión, que les digo, es muy, muy, muy raro, podría producir como esa reacción adversa. Bueno, si no tienen más dudas, eh, cualquier cosa, bueno, la pueden escribir por el grupo. Tienen, creo que el quiz el martes, ¿no?
Sí. Sí, es el martes. Ah, bueno. Todavía tienen mañana para estudiar. Si tienen cualquier duda, recuerden, la pueden poner por el grupo. Ya les voy a mandar la presentación, que no se me olvide. Ah, Una, pre- y... una ujú, pregunta aquí rápido. Si el paciente ujú, tiene un shock, le pongo, por ejemplo, adrenalina, o sea, un agonista adrenérgico. de- Pero si tiene depende de qué arritmias, bueno, tipo de pero shock. bueno, exacto, no sé, un shock cardiogénico, por ejemplo, para que sea, porque si es un shock Ajá, un shock hipovolémico sería la cardiogénico. noradrenalina, ¿no? Ujú. Y si, Sí, bueno, un shock shock cardiogénico, tu primera cardiogénico, opción sí, no es tanto la dobutamina, adrenalina, es la dobutamina. La segunda exacto. opción la podrías poner la adrenalina. ¿Y la adrenalina en qué casos lo uso así de una? En un paro Cuando sea, no, en el paro cardiorrespiratorio, la adrenalina siempre es tu primera opción, porque Ok, un paro cardiorrespiratorio no necesariamente es o sea, es por disfunción cardíaca. Hay algo que se llama, bueno, es que esto ya es medicina interna, pero ajá, el paro cardiorrespiratorio tiene 10 grandes causas que se llaman las 5H y las 5T. Las puedes buscar y vas a ver que muchas de esas causas no son necesariamente, o sea, el mecanismo fisiopatológico de esas causas no lleva a un shock cardiogénico necesariamente. Algunas producen arritmias, otras producen hipotensión, pero generalmente en el paro cardiorrespiratorio el protocolo cuando uno hace RCP es adrenalina. La dobutamina la vas a administrar es en otro tipo de situación. ok. Y ahora en el otro lado de la moneda, si el paciente tiene Ujú. arritmias o si tiene infarto, entonces pongo un antagonista beta-adrenérgico. En en la arritmia va a depender de la arritmia también, porque Ok, en las arritmias sé que parece un poco, eh, es que esto es medicina interna, esto no creo que se los pregunte, pero por ejemplo, cuando un paciente está en paro, hay dos tipos de ritmos que se generan, los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables, que son la taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, que la polimórfica es el torsade de Pointes, y, y la fibrilación ventricular, tú reviertes esos ritmos es con adrenalina, aunque parezca algo ilógico, tú los reviertes, bueno, en verdad los reviertes con la cardioversión, que le das el choque al paciente, pero puedes administrar, se administra adrenalina en esos casos. Y en los ritmos no desfibrilables, que son que sí, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, se administra es netamente adrenalina. Pero es eso es medicina interna, no creo que se los pregunten, o sea, ok, si es shock cardiogénico, dobutamina. Segunda opción, adrenalina. Así en verdad no se use, bueno, es para que ustedes sepan cómo actúa, cómo es el exacto, mecanismo exacto. de acción de cada uno de los fármacos. El shock, bueno, si es un shock séptico, Noreptis. Un shock hipovolémico, también Noreptis, porque tienes que aumentar la resistencia vascular periférica. Ok. Y por los momentos nos quedamos que con los agonistas beta-adrenérgicos los usamos, por ejemplo, en hipertensión. Agonistas beta-adrenérgicos, hipertensión. No. Sí, ¿no? O sea, para tratar la hipertensión. ¿Agonistas o Ah, antagonistas? antagonistas, Ah, antagonistas. eso. Los antagonistas, sí, hipertensión, insuficiencia cardíaca, angina estable, Ok, con que sepas esas tres, vas bien. chévere, gracias. Ok, bueno, éxitos a todos y bueno, descansen, estudien y nos vemos en la semana. Cuídense. Gracias, José. Buenas noches. De nada, igual. Gracias. Buenas noches. Chao.